Dios los bendiga a todos los que se conecten en esta hora y a los que van a ver este video también en cualquier tiempo. Que Dios los bendiga grandemente. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y poder compartir una vez más una palabra que el Señor ha dejado establecida. Y en esta ocasión quiero hablarles acerca de la ceguera espiritual. Esa palabra que Dios ha confirmado en mi corazón para poder predicarla en esta preciosa mañana, mediodía. Esa palabra que se encuentra yo lo voy a leer en el libro de Marcos, capítulo 8, a partir del versículo 11 hasta el 21. Es una porción de la Escritura donde vamos a ver la reacción del Señor, nuestro Señor Jesús, ante la ceguera de los fariseos, en este caso, ¿verdad? La misma ceguera que hoy en día todavía nos aqueja, ¿verdad? En este mundo. Quiero iniciar en este versículo que dice en el Marcos 8, 11, vamos a empezar. Dice: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Dejándolos, volvió a entrar en la barca y fue a la otra ribera. Se fue a la otra ribera. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra. Y te pido, Señor, que seas tú, Padre, usando mis labios una vez más en esta hora para compartir tu palabra, Señor, tal y como tú la dejaste establecida, Padre. No permitas que yo le quite ni que le aumente, sino simplemente lo que tú dejaste establecido, Señor. Muchas gracias, Padre, y te pido que esta palabra llegue a muchas almas, a muchas vidas, a muchos hermanos y hermanas, amigos, amigas, que esta palabra también sea trayendo convicción, Padre. Convicción de arrepentimiento para aquellos que todavía no te conocen. Y convicción de mejorar nuestra vida contigo. Aquellos que ya están militando, pero que todavía no han entendido tu palabra, tus mandamientos. Así que tu Espíritu Santo sea ministrando cada vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, y te doy gracias, Señor, y te doy honra. Muchas gracias, Señor. Bueno, aquí vemos cómo Jesús vino entonces, dice, a un lugar, ¿verdad?, donde los fariseos lo estaban esperando. Si nosotros nos recordamos, nos vamos a dar cuenta que los fariseos eran un grupo de gente religiosa y que estaban siempre en contra de la palabra que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Y ellos buscaban siempre la manera de poder agarrarlo en algo, en alguna blasfemia o algo que dijera en contra de su
de sus costumbres, porque no defendían ni siquiera la palabra del Antiguo Testamento, la ley. Ellos defendían las costumbres, como hoy en día nosotros como cristianos tenemos mucha gente que nos critica y que nos trata como que nosotros nos dicen protestantes, pues, que nosotros somos rebeldes según la gente religiosa. Para nosotros los que buscamos el verdadero camino del Señor, que se llama Jesucristo, somos gente que está equivocada según ellos, gente que no está bien. ¿Por qué? Porque no nos alineamos a sus tradiciones, a sus costumbres. Y eso pasaba con los fariseos en ese tiempo, que ellos querían que Jesús les hablara de acuerdo a sus costumbres y sus tradiciones, pero no de acuerdo a la palabra. Porque Jesús les mencionaba la palabra que ya había sido escrita por los profetas en ese tiempo. Se las recordaba. Les recordaba desde que ellos salieron de Egipto, les recordaba el libro de Isaías y todos los libros que se escribieron en el Antiguo Testamento. Pero ellos no soportaban la palabra, porque ellos los habían enseñado a vivir por tradiciones, por costumbres. Eran legalistas. Y de esa forma se hicieron religiosos. Hoy en día estamos en lo mismo. Nosotros somos criticados por todo ese tipo de personas que creen más en las costumbres y en las tradiciones que en la misma palabra del Señor. Y ellos querían agarrar a Jesús, como les decía al principio, ¿verdad? Y dice que cuando ellos llegaron, que ellos dicen a pedirle una señal del cielo, lo hacían para tentarle, para ver qué decía él. Pero a Jesús le molestaba, hermano. Como hoy en día a nosotros nos molesta, ¿verdad? Cuando topamos con gente religiosa, gente que vive de tradiciones, de costumbres, gente que uno le dice la verdad y la cuestiona, porque no quieren dejar las costumbres, no quieren dejar la religión que le o que le fue enseñada antes. Entonces, para ellos es difícil acomodarse a la palabra. Ellos terminan mejor abandonando un lugar donde se les habla la palabra de verdad, porque no pueden recibir la verdad, así como los fariseos no podían recibir la verdad. Y maltrataban a Jesús y le decían que él blasfemaba, porque él hablaba la palabra y no iba conforme a las tradiciones de ellos. Y por eso dice aquí, y gimiendo en su espíritu, o sea que se molestó pues, al hacer, otra vez vienen estos. Ya los conocía él cuando los veía venir. Ya sabía a lo que venían, a provocarle. Así que él los dejaba y se iba hacia otro lado. Aquí dice, de cierto os digo, dice, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Dejándolos, dice, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Nosotros, con la gente que quiera recibir la palabra, pues gloria a Dios. Pero el que no quiera, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos imponerle la palabra de Dios a nadie. La palabra de Dios se recibe de corazón y voluntariamente.
Todos tenemos un libre albedrío. Todos podemos decidir si recibir o no recibir la palabra. Eso lo tenemos todo. A nadie se le puede imponer nada. Dice el presidente de México, nada por la fuerza, todo por la razón. Así que, si tú puedes razonar, tú puedes recibir la palabra de Dios. Si tú te quieres esforzar, puedes recibir la palabra de Dios, porque para recibir la palabra de Dios hay que esforzarse, primeramente en escucharla, y después para ponerla por obra, cosa que la mayoría de la gente que sigue a Cristo no quieren. Nosotros hemos leído, ¿verdad?, en los evangelios cómo mucha gente seguían a Jesús, muchísimas, miles de gente. Pero cuenta, en una de los evangelios cuenta que en una ocasión el Señor empezó a hablar la palabra y toda la gente se incomodó. Y dice que poco a poco se fueron saliendo, se fueron yendo poco a poco, hasta que quedaron solamente los apóstoles, sus discípulos que lo seguían a él, ¿verdad?, que andaban con él. Solamente ellos quedaron. Y ellos le dijeron al Señor, Señor, todos se han ido. Dura es tu palabra, le dijeron. Y él les dijo, ¿vosotros también os queréis ir? Allí es donde Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Aquí, en la palabra del Señor, es donde se encuentra la vida eterna, la que Él nos prometió, la que Él nos va a dar si nosotros recibimos esta palabra tal y como viene. Porque hoy en día hay muchos pastores predican la palabra diluida y algunos hasta les cambian el contenido a un versículo y ya no dice lo que dice en el principio, sino que ya da otra forma y te da permiso para que peques. Y es lo que la gente quiere, hermano. La gente quiere la salvación, pero no quiere dejar de pecar. No quiere dejar de seguir al mundo. Y eso es lo que la gente en aquel tiempo también seguían a Jesús, pero no querían dejar el mundo. Y no querían recibir la palabra que Cristo les hablaba. Porque los confrontaba con su forma de vivir. Y es lo que mucha gente no quiere, que la palabra los confronte. ¿Por qué? Porque no están viviendo conforme a la palabra. Quizás muchos dirán, ¿y a poco usted sí está viviendo conforme a la palabra? Yo me esfuerzo por vivir conforme a la palabra. Todavía le fallo a Dios. Mucho. Pero no practico el pecado yo. Peco con la mente, con la vista, con los pensamientos. Y de eso le pido perdón a Dios. Pero no practico el pecado. Pero mucha gente se encuentra practicando el pecado. Entonces, todos estos fariseos estaban ciegos, totalmente ciegos espiritualmente. No podían ver a Cristo. Le pedían una señal, hermanos. Dice que contradiciente y contrapudente era el que ellos le preguntaran a Jesús eso, porque Jesús venía de haber alimentado a 5,000 personas y de haber alimentado a otras 4,000 con solo unos panes, ¿verdad? Y dice, y unos peces. Y él había
hecho sanidades, había hecho milagros, había restaurado la vista de ciegos, había resucitado muertos. Y todavía a esta gente le pedían una señal para saber si él era el Mesías. Y yo meditaba que en ese tiempo nadie había hecho las señales que hizo Jesús, nadie las había hecho. Sabemos que el enemigo es imitador y hace algunas señales de las que la gente cae, ¿verdad? Porque el enemigo también puede sanar. El enemigo puede hacer, cuando me refiero al enemigo me refiero al diablo, puede hacer que la gente hable en lenguas. Pero si nosotros conocemos a Dios y tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos percibir esos espíritus. Podemos sentir la presencia del enemigo. Porque se manifiesta en las iglesias. Porque a la iglesia va mucha gente que están metidos con Satanás. Van a tratar de estorbar los servicios. A tratar de evitar, ¿verdad?, de que el pastor predique. Van con esa misión de bloquear, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces no lo consigue, ¿verdad? Si la persona está preparada espiritualmente y guerrea espiritualmente, ¿verdad? No pueden hacer nada. Solamente cuando topan con alguien que no se prepara, que nomás predica así en base a lo que lee y luego no investiga, no ora, no ayuna, no hace nada de eso, ¿verdad? Entonces cuando el enemigo puede hacer estragos. Entonces sí, estorba una iglesia y la divide. Pero si la gente está preparada, él no puede obrar. Pero nosotros sí podemos detectar su presencia y podemos reprender en el nombre de Jesús todos esos espíritus y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Yo he experimentado todas estas cosas en las iglesias donde yo he estado, que no son muchas, solamente 3 iglesias he estado yo, en las que yo nací, en la que yo nací nada más, pero me moví rápido de allí y ahí tuve otra iglesia donde crecí espiritualmente. Y la última de donde salí ya al llamado. Pero en todas las iglesias yo vi mucho mover, tanto del enemigo como del Señor, ¿verdad? Porque el enemigo nunca deja de querer estorbar la obra de Dios. Ni siquiera quiere dejar a la gente escuchar, porque los está estorbando. Les hace llamadas durante la transmisión y les hace tantas cosas, ¿verdad? Que no los deja que escuchen. Pero el Señor los esquivaba a esta gente, ¿verdad? Porque Él había venido a traer las buenas nuevas a todo un pueblo, no nomás a ciertas personas, no, a todo el pueblo. Así que el Señor se mudó de ahí y se fue a otra ribera, dice. Y sigue diciendo la palabra que en el versículo 14 del capítulo 8 de Marcos, sigue diciendo que habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de las levaduras de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Porque no trajimos pan. O sea que los discípulos lo relacionaron porque no llevaban pan más. Aquí dice que más que en uno, que un pan llevaban. Pero dice
Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis entenebrecido vuestro corazón o endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Porque los discípulos relacionaron que como ellos iban a los desiertos donde no había forma de agarrar comida, ¿verdad? Y entonces el Señor les hace hincapié en esto, ¿verdad? De que Él no estaba hablando del pan. Y que si fuera por ese pan, que ellos tenían que acordarse que apenas había alimentado 5,000. Bueno, sigo leyendo, dice, ¿no recordáis cuando partí los 5,000 panes entre 5,000? Los 5 panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes, dice, entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. O sea, como diciéndole, cabezones, no se acuerdan que yo no necesito. No necesito estar donde hay provisión. Yo soy la provisión. Es lo que el Señor le decía. Por eso cuando nosotros tengamos escasez, hermano, siempre confiemos en Dios porque Él multiplica. Él suple. Él es la provisión nuestra. Y de los nuestros, los nuestros, nuestros hijos, nuestra familia. Así que los discípulos se habían confundido, ¿no? Porque ellos sabían lo que Jesús había hecho y ya se les había olvidado tan pronto al decir nomás tenemos un pan. Aunque Jesús no se estaba refiriendo a eso, hermano. Dice el libro de Mateo, el capítulo 16 de Mateo, narra este evento. Mire lo que dice en el capítulo 16 de Mateo, a partir del versículo 1. Dice, aquí lo narra diferente. Quiero leer las versiones de los evangelios. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana dice, hoy habrá tempestad porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, le dijo, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. La señal del profeta Jonás. Ellos no podían entender eso. A menos que ellos pudieran entender el libro de Jonás. Es que ellos podían darse cuenta la señal. Iban a darse cuenta de quién era él.
Así que dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Aquí no dice que traían pan, nomás dice que se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no traemos pan, no trajimos pan. Entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres? Entre 4,000 dice, ¿y cuántas cestas recogisteis? Este lo narra más simple aquí, ¿verdad? Allá dice, ellos contestan 12, 7, pero le dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Allá dice, y de la levadura de Herodes. Herodes era el rey que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y era un hombre que influía mucho en los fariseos, en todos los seguidores que seguían a Jesús. Yo estuve leyendo sobre él. Entonces, ellos influían, pues, como hoy en día, ¿verdad? Que mucha gente dice, no sigas a los que son cristianos, son una secta que se salieron de la iglesia, de la verdadera iglesia, y que ese mismo tipo de gente era Herodes, y influía en todos los que seguían a Jesús, los que andaban detrás, ¿verdad? Aunque muchos de ellos andaban detrás de los peces y de los panes, como dice la palabra, andaban siguiendo para que los sanara, para que los liberara, los que estaban endemoniados, y por sanidades, ¿verdad? Y por comida, pero no realmente querían seguir al Señor. Hoy en día tenemos lo mismo. Hay mucha gente que llega a las iglesias buscando una sanidad, buscando liberación, buscando un milagro, pero menos al Señor. Están por un tiempo. Si ven que no pasa nada, pues se retiran. Y si el Señor hace con ellos, de todas maneras, después de un rato se retiran. ¿Por qué? Porque no fueron buscando al Señor, fueron buscando su propio bien. Entonces, hoy en día hay así mucha gente. Llega a las iglesias. Por eso mucha gente están y al rato ya no los vemos nunca. Aunque escucharon palabra y todo, pero nunca ellos recibieron esa palabra. Porque nunca fueron del Señor, porque nunca buscaron a Dios. Y hoy mismo en día hay mucha gente dentro de las iglesias, en iglesias llenas de miles. Podría hablarte de miles de gente que tienen las iglesias. Son poquitos los que están comprometidos con el Señor. La mayoría van por los peces y los panes. Van buscando la prosperidad, una bendición de Dios, la sanidad. Pero no van buscando a Dios. Y nosotros podemos darnos cuenta quién busca a Dios y quién no. Porque dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Nosotros vemos cómo la forma, cómo se conduce la gente. Y ahí nosotros sabemos, este busca a Dios. O si no, este no tiene nada de Dios. Porque los que tenemos a Dios debemos de tener la palabra en nuestro corazón.
Yo me da gusto cuando me encuentro con hermanos que yo milité con ellos juntos, que fuimos compañeros en una iglesia y que ellos empezaban y que no daban señales de frutos. Y al pasar el tiempo, hermano, 5, 10 años, me he topado con hermanos que yo digo, wow, mi respeto para este hermano, para esta hermana, porque han crecido espiritualmente. Su forma de hablar, su forma de conocer la palabra, dice mucho, hermano. Nosotros podemos ver cuando la gente está en comunión con Dios. Se puede ver eso también en la gente, en la forma de conducirse, de hablar. Entonces uno puede saber, y uno también puede saber cuando una persona solamente es religiosa, sigue tradiciones, pero no sigue la palabra, no sigue al Señor. La gente que sigue tradiciones, ellos se preocupan por por querer quedar bien con los demás, por complacer a su entorno. Y la gente que busca a Dios ya no le interesa eso. Que si un familiar no se quiere, no quiere juntarse contigo porque eres religioso, según ellos dicen que somos religiosos, ¿verdad? Pero porque ellos no entienden la palabra religión y nosotros somos las personas que tenemos relación con Dios, es diferente a la religión. La religión nos salva, yo he predicado eso ya, pero la relación con Dios sí te salva. Así que ellos querían, no entendieron lo que al principio el Señor Jesucristo le había hablado, cuando él hablaba de la levadura de Herodes y de los fariseos. Y la levadura tipifica corrupción. Y el Señor la usó como una enseñanza para dejarnos saber en aquellos tiempos a los discípulos y a los que realmente los seguían, ¿verdad? Que la levadura es algo que se usa, ¿verdad? En la masa y que la leuda, que hace que crezca. Tiene esa virtud, ¿verdad? De poder hacer crecer la masa, la harina. Entonces el Señor usó eso como una forma de enseñarle a los discípulos que ellos no siguieran la religiosidad santo de los fariseos, ni sus costumbres, ni sus tradiciones, porque si un poquito ellos se juntaban con ellos, iban a echar a perder a todos. Por eso dice, ¿verdad?, que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, eso es lo que el Señor les dio a entender a ellos, que cuando se fueron, dejó a los fariseos, que no se juntaran con ellos. Es como hoy en día el Señor dice, no te juntes con la gente del mundo. ¿Por qué? Porque un poquito que tú tengas de ellos te daña todo.
Porque uno dice, pues tomó un poquito, no creo que sea malo. Muchos dicen, no, hombre, un poquito. Échate una cerveza, hombre, una no es ni una. El Señor no, no dice que si te tomas una cerveza te vas a ir al infierno. No dice la palabra eso. Pero Jesús nos recomienda que no hagamos eso. Porque dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Una cerveza te puede llevar a 2 y 2 te llevan a 3. Y cuando ya cuando tú te das cuenta ya estás borracho. Y los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y ya le fallaste a Dios. Y si otro hermano te ve tomando, lo haces caer. Y por esa razón, aunque una cerveza no te haga mal, el Señor recomienda que mejor te apartes de eso. Fíjese que yo meditaba en esto, ¿no? Que a veces uno también, ¿verdad? Escuchas una canción del mundo, ¿verdad? Que hay muchas canciones que uno escuchó y canciones bonitas de amor y todo eso. Y si uno escucha una canción, al rato quieres escuchar otra, ¿verdad? Porque esa es pegajoso eso. Y la escuchaste una vez y al rato ahí te vuelve a llegar otra vez. Y cuando menos te das cuenta ya la estás tarareando. Porque el subconsciente guarda lo que tú haces y te lo está trayendo. Y si uno se descuida ya empiezas a oír otra y después te lleva a otra. Y cuando menos piensa ya estás embarrado de la música del mundo. Ya no puedes orar, ya no quieres escuchar las canciones que adoran a Dios. Porque esas son las canciones que nosotros debemos escuchar y cantar, todas las que adoren a Dios, porque hoy en día hay un sinnúmero de canciones, hermano, que no tienen que ver nada con la adoración a Dios, pero pues las metieron ya como cristianas, sino que te llevan al mundo. Canciones que traen la misma música del mundo uno quiere cantar esa canción, pero como la música es de una canción del mundo, sé que te lleva a esa canción del mundo y pues son trampas que el enemigo te pone para que no te salgas del mundo. Por eso el Señor le decía a los discípulos que no se juntaran con los fariseos. Dice, le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, de las enseñanzas que hoy también el Señor quiere que tú te guardes de todas esas falsas doctrinas que están sacando. En la televisión se ven tantas falsas doctrinas, pero como la gente las sigue porque allí esas enseñanzas no te redarguye tu espíritu. O sea que es fácil. Seguir a Dios en el mundo es fácil, pero no vas en el sentido correcto, sino que vas rumbo al infierno. Solamente que estás engañándote tú solo, porque no engañas a nadie, a Dios no lo engañas. A nosotros tampoco nos engañas, pero tú solo te engañas o tú sola te engañas, creyendo que vas para el cielo. Así que
hay otros versículos que hablan sobre en 2 Corintios, en capítulo 5 y versículos 6, 7, dice: no es buena vuestra jactancia, dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eso decía el apóstol Pablo a los corintios, porque en la iglesia de los corintios había mucho mundo metido en la iglesia de los corintios, mucha brujería, mucho espiritismo se había metido, se había colado en la iglesia de los corintios, porque hablaban otras lenguas, pero diabólicas, no eran angelicales, eran diabólicas. Entonces, también Pablo se preocupaba, al igual que Jesús, de que los hermanos, nosotros tengamos cuidado en cuanto nos juntamos con otros hermanos que no están buscando a Dios. Si tú eres una persona madura y bien sedimentada en la palabra, sí puedes juntarte con alguien, pero para ayudarlo a que entren en la búsqueda del Señor, para ayudarlos a su crecimiento. Pero si te pones a compartir con él o ellas lo que hacen, con las familias esas, lo que hacen ellos, te sacan. Porque ellos no están buscando a Dios. Aunque están en la iglesia, pero no están buscando a Dios. Tenemos que tener cuidado nosotros con quién nos juntamos. Por eso sigue diciendo en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, de lo que antes teníamos nosotros en el mundo. Para que seáis nueva masa, dice. O sea, dice, aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que quería decir. Limpiaos para que seamos nueva masa. Sin levadura, dice. La levadura tipificaba la corrupción, la maldad en el hombre. Era sombra de lo que había de venir en este tiempo que nosotros estamos viviendo ya después de que Jesús vino. Este tiempo en el que nosotros nos tenemos que guardar del mundo y santificarnos en la palabra. O sea, la levadura tipifica todo lo que el mundo te ofrece. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, dice, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Ya Jesús pagó el precio por todo lo que hicimos mal nosotros. Si no fuera por Jesús, hermanos, no tuviéramos entrada al cielo, a la vida eterna. Nosotros no estamos entrando por nuestros propios méritos. Nadie puede jactarse y decir, no, es que porque yo soy bueno, no hago lo malo. Es porque Jesús murió en una cruz, se hizo vil, se hizo maldición por nosotros, para que fuéramos libres de la condenación, del pecado. No es porque nosotros somos buenos, sino porque el Señor pagó un precio. Solo que nosotros tenemos que pagar nuestro propio precio. No estoy hablando monetariamente, sino nuestro propio sacrificio. Porque buscar al Señor en espíritu y en verdad nos cuesta someter la carne. No estoy hablando que tenemos que nosotros ir de rodillas y a pagar una manda y todas esas cosas. No estoy hablando de eso, hermano. Sino de nuestro sacrificio en nuestra búsqueda al Señor. En la oración, en el ayuno, predicándole a otra gente la salvación que Cristo nos da. O sea que hasta ahí nosotros dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. O sea, celebremos al Señor no con las cosas del mundo, hermano.
sino con las cosas santas, con la santidad que Dios nos va permitiendo a través de la palabra. Hoy en día, hermano, el mundo se ha metido en las iglesias cristianas. Aquellas iglesias que son dirigidas por personas que realmente no son de Dios. Porque el Señor Jesús nos previno y nos dijo que en los posteriores días iban a venir amadores, pastores amadores de sí mismos, que engañarían al redil. Y eso ya lo estamos viendo en muchas iglesias, hermano, donde el mundo ya se metió. Y es una tristeza ver, hermano, cómo el enemigo entra en las iglesias cristianas que a principios servían al Señor. ¿Y sabe por qué la gente crece allí y se llenan? Porque no les demandan nada. Porque todo va de acuerdo con ellos. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no vas con el Señor, vas para el infierno. Es lo que no te dicen porque ellos no son de Dios. Pero en las redes sociales podemos ver cuántas iglesias pasan, y grandes iglesias, que están metidas con el mundo. Porque dicen, hay que hacerles las cosas que están en el mundo para que no tengan necesidad. Y llevan el mundo dentro de la iglesia, man. El error más grande de los pastores, por querer tener más miembros, meten las cosas del mundo a las iglesias para atraer a los jóvenes, dicen ellos. Y las iglesias están llenas de gangueros, de drogadictos, de adúlteros, jóvenes teniendo relaciones dentro de las iglesias. Lo que pasaba en Corintios en ese tiempo, hermano. Donde habla Pablo, ¿verdad? De que el hijo se estaba metiendo con la madrastra, con la esposa de su padre. Esa maldad sigue en las iglesias, hermano. Pero en la iglesia donde hay una doctrina correcta, la gente no se quiere quedar. No quiere porque la gente quiere lo fácil. Quiere que le des permiso de que puedan hacer muchas cosas del mundo porque no quieren dejar el mundo. Y sigue diciendo, os escribo por carta, dice, para que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros. Mire, esa es la levadura, la fornicación, los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, los que adoran imágenes. Esa es una levadura bien fuerte también, porque no fácil la puede dejar la gente del mundo. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo, dice. Tienes que salir del mundo, hermano. Por eso dice, ¿verdad? La palabra, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso lo puedes encontrar en la nueva versión de la Biblia habla hoy, en Guillermo 1:1. Los dichos están bien dichos allá afuera, hermano. Dime con quién andas y te diré con quién eres. Eso es lo que el Señor recomendaba a los discípulos y lo que Pablo sigue recomendando a la iglesia primitiva, que la unión con la gente te daña. Te juntas con alguien que roba, vas a terminar robando o vas a poder, hasta puedes llegar a la cárcel por estar con uno que roba. Te juntas con un homosexual, terminas siendo homosexual.
Te juntas con una lesbiana, terminas siendo lesbiana. Te juntas con un maldiciente, terminas siendo maldiciente también. Con un borracho, terminas siendo borracho. Porque de a poco a poquito. Por eso dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Dice el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal aún ni comáis. Como yo les decía, ¿verdad? Hay mucha gente dentro de las iglesias que tienen todo esto, hermano. Van a la iglesia, pero siguen siendo drogadictos. Van a la iglesia, siguen siendo borrachos. A las escondidas siguen tomando. Y si tú eres una persona que no estás bien firme en la palabra, no te conviene juntarte con ellos. Si tú estás firme y puedes juntarte con ellos solamente para ayudarlos a salir de esa vida que llevan ellos, pero no para que tú te contamines. Es difícil mantenerse porque las tentaciones son duras, más que cuando uno viene del mundo y muchas cosas que uno las tenía muy fuerte, arraigadas en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Por ejemplo, el que fue borracho y salió del alcoholismo y todo eso, pues no puede ni siquiera probar un traguito de nada porque viene de esa vida. Y si vuelve a probar eso, vuelve a caer en lo que estaba. Así que dice, porque ¿qué razón, dice yo, tendría yo para juzgar a los que están fuera? Juzgáis vosotros, dice, a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Apártate de con los que, si tú te juntas con gente que no están buscando a Dios, aunque estén dentro de la iglesia, te van a jalar a su mundo de ellos. Porque muchos de ellos, ni siquiera, como yo les decía, vienen buscando a Dios, van buscando de hacer caer a los hermanos. Y buscan a todos aquellos que son nuevos. Los buscan para hacerlos caer. Y ya los llevan, los invitan un domingo a comer a su casa y llega la hora del servicio y le dicen, no hombre, no vayan, un día que no vayas no pasa nada. Y así los empiezan a enfriar. Porque el enemigo es astuto. Te sonsaca. Hoy quizás no usa gente, pero usa las redes sociales para sonsacarte. Ahí mucha gente están metidos en las redes sociales. Y no los deja que escuchen ni la palabra, ni que vayan a la iglesia. A veces no puede ser las redes, y puede ser el deporte. Hoy no va a jugar fulano, tal equipo, no hay que verlo, no te lo puedes perder. No, hombre, vente a ver el partido aquí, vamos a hacer comida y todo. Te saca el enemigo. Así que hay que tener cuidado, hermano. Porque
El enemigo puede usar cualquier cosa para sacarnos y mantenernos ciegos. Él no quiere que nosotros abramos nuestros ojos y podamos ver a Dios. Y si tú eres una persona que no has visto a Dios, no lo has sentido, pues es cuestión de que te metas en oración, ores al Señor tal y como tú puedes. La oración nomás es hablar con Dios, leer la palabra y asistir a la iglesia, escuchar la palabra. Esa es la que te va a ayudar a que tú puedas ver. Cuando tú recibas la palabra, la verdad te va a hacer libre. Entonces tú vas a poder ver a Dios, vas a poder sentirlo, vas a poder gozarte delante de Dios. Vas a conocer el verdadero gozo, el que el mundo no te puede dar. Vas a conocer la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Vas a conocer esa paz. Y entonces tú te vas a firmar con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es grande. Dice, mire, a mí me llamó la atención este libro, en el libro de Éxodo, en el Éxodo del capítulo 15, versículo 15 también. Dice 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El Señor les decía que los que comieran pan leudado iban a ser cortados del pueblo de Israel. Eso tipificaba que la persona que estuviera metida en pecado, esto es la sombra de lo que había de venir hoy en día, hermano. La levadura tipifica la corrupción, lo malo. Y hoy día también nosotros, si nosotros nos salimos a pecar, vamos a terminar siendo cortados del pueblo. Porque el Señor no mora donde hay pecado. Muchos enseñan, no, tú puedes pecar de todas maneras, te arrepientes y el Señor te perdona. Tengamos cuidado, hermano. A Dios no lo podemos burlar. Dios es un Dios de misericordia, hermano. Y Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuando tú lo haces y quieres que te perdone otra vez y otra vez lo vuelves a hacer. No, Dios sabe, Dios no lo engañamos. Dios sabe cuando tú te arrepientes de corazón. Entonces cuando Él te perdona. Pero cuando te arrepientes de los dientes para afuera, no recibes el perdón porque tu corazón está mal. Tú tienes un corazón endurecido, no arrepentido. O sea que no nos dejemos llevar por eso. Porque muchos dicen, oh, que el Señor dice que si 7 veces, que perdonara 7 y hasta 70 veces 7. Dicen, no, pues tenemos mucho espacio para pecar y de modo Dios nos va a perdonar. No te engañes. Quizás algunos, porque si no, caemos en la trampa del enemigo y quedamos excluidos, hermano. Así que sigamos adelante, hermano. No nos cansemos de hacer el bien. Sigamos perseverando en el Señor.
sigamos guardándonos para el Señor, guardándonos de la levadura, hermano. No dejemos que otras personas hagan influencien en nuestras vidas espiritual. Cortemos eso, hermano. Yo sé que hay gente entre la familia que nosotros amamos, pero el simplemente no compartir con ellos no quiere decir que no los queremos. Sí los queremos y estamos orando por ellos, pero no podemos hacer lo que ellos hacen. No podemos estar siempre ahí donde ellos están metidos, en las borracheras, en las drogas, en todas esas cosas, en las maldicencias. No podemos ahí, hermano, porque un poco de levadura leuda toda la masa, dice el Señor. Guardemos nuestra vida. Sigamos a Dios, hermano. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo jueves, si Dios nos lo permite. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra porque tú, Señor, eres bueno. Señor, yo te pido que tú bendigas esta palabra en cada corazón, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando, Padre, en cada persona que escuche esta prédica, Señor. Y que tú sigas haciendo maravillas, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos que están conectados o que entraron a esta prédica, Padre. Santifica sus vidas, Padre. Y ayúdanos a todos a seguir adelante, Padre. Nosotros necesitamos de ti, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, llegue y haga el efecto para el cual tú lo envías, Padre. Muchas gracias, Padre, por permitirme compartir esta palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Padre. Y te pido, Señor, como siempre, que tú, Señor, ayudes a Elda Miguel Chávez, que está pasando por este virus, que está muy mala, pero yo sé que tú eres grande y que tú lo vas a ayudar, Padre. Te pido que tú, Señor, seas con ella y que tú alcances su corazón, Padre. Y también el corazón de toda su familia, Padre. Ten misericordia de ella. Ten misericordia de todos aquellos que están enfermos de este virus, Padre. Gracias por restaurar a mi hermano que también estaba pasando difícil. Gracias, Señor. Ayúdalo, Señor, a que se restaure completamente, Padre, con todas las secuelas que quedan después de esto. Ayuda a todos aquellos que pasaron por este virus y que tienen secuelas todavía. Fortalécelos, Padre. Dales muchas fuerzas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor. Y no te olvides también, Padre, de aquellos que luchan por un cáncer, por una leucemia, por un SIDA y por cualquier enfermedad que no tiene cura. Haz milagros, Padre, y sálvalos también. Alcanza la vida de todos aquellos que están enfermos de eso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias y te doy gloria, Padre. Muchas gracias, Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite. Hoy transmití desde aquí, desde Michigan. Y le doy gracias a Dios. Saludos a todos y bendiciones.